Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas hablamos de fútbol y solo de fútbol. Una semana más nos volvemos a poner delante del micrófono del Partido Podcast para contaros una historia con el balón como protagonista. El fin de semana pasado hemos visto ya fútbol con algunos espectadores en la Bundesliga. Me parece una medida estupenda, ya que, y siempre respetando las medidas de seguridad adecuadas, la actividad debe volver a algo parecido a la normalidad que teníamos antes de la llegada del COVID-19. Es evidente que todavía falta mucho para que el mundo vuelva a ser el que era, pero cualquier paso en la dirección correcta cuenta. Pienso lo mismo del fútbol más modesto, ese que a menudo está fuera de los focos, que está alejado de las astronómicas cifras del fútbol de élite y que solo es visible cuando algún grande desciende. En ese contexto hay muchas familias que dependen del fútbol. Lo que para muchos es solo un juego, para otros muchos es el motor de sus vidas. Lo bueno de elegir un podcast es que, siempre con respeto, se pueden defender unas ideas y aquí, en Quiero ser como Letizier, tenemos una manera de hacer las cosas, nuestra manera de hacer las cosas. Si te gusta lo que hacemos, voy a pedirte un pequeño favor. Recomiéndaselo a tus vecinos, familiares, amigos, a quien sea, para que poco a poco seamos más en esta familia de locos por el fútbol. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? But I have to stay afloat. It's not easy. Be a person you don't want. Can somebody save me of the thing I did? Esta semana mi intención es que conozcáis un poco más a otro de esos perfiles profesionales cuya labor gira alrededor del fútbol. Su labor es cada vez más importante, ya que de lo acertado de sus juicios y apreciaciones puede depender que la experiencia de ver o escuchar un partido sea desastrosa o una gran vivencia. Son los comentaristas. Como digo en la presentación de este podcast, Quiero ser como Letizier tiene su propia forma de hacer las cosas, pero evidentemente también tiene sus ídolos y referentes en el mundo del periodismo deportivo. La verdad es que crecí sin tener uno muy claro, ya que lo que había no me acababa de convencer, hasta que aparecieron, los sábados en la sobremesa, un grupo de periodistas que hacían fútbol internacional y le daban un toque más analítico, ponían los partidos en un contexto histórico, y aquello me atrapó. Con el tiempo descubrí que otra forma, más parecida a lo que realmente me gustaba de hacer periodismo, era posible, y que había profesionales que lo hacían. Así fui añadiendo nombres a ese ideario mío de lo que el periodismo debe ser. Surgió el proyecto Panenka, y esta semana, unos años después, tengo el placer de charlar con su director y uno de sus fundadores, Aitor Lagunas. Este es el resultado. Hola Aitor, bienvenido a Quiero ser como Letizier. Gracias por pasarte por este programa, por este podcast, para hablar un poquito de fútbol y sobre todo de periodismo. ¿Qué tal, Gaisca? Encantado de pasarme por aquí, como tú dices, y de hablar de lo que sea pertinente, de lo que sea menester. Muy bien. Para ponerte un poquito en contexto, porque igual tenemos oyentes al otro lado del charco que tal vez no te conozcan o no te conozcan muy en profundidad. Tú estudiaste en Zaragoza y en 2004 empiezas a trabajar en Don Balón, una revista mítica aquí en España. Después estás ahí un par de años y te marchas a Alemania a trabajar como corresponsal. Pues primero se supone que era para 3 meses, ¿no? Y acabaste estando allí 4 años. Eso es. Y después vuelves a Barcelona y ya pones en marcha Panenka y empiezas a trabajar en la tele. Volviendo un poquito a ese 2004, ¿tú estudias en Zaragoza y te marchas a Barcelona ya buscando trabajo? ¿O cómo es eso, ese entrar en Don Balón? A ver, yo había empezado estudiando periodismo porque era lo que siempre me había gustado desde crío.
empecé estudiando periodismo en Madrid, porque en Zaragoza en ese momento, en la ciudad en la que yo nací, no había la carrera de periodismo. Pero bueno, por circunstancias personales me tuve que volver a Zaragoza y al final acabé estudiando historia. Y eso me supuso un cierto temor a haberme desviado, ¿no?, del camino que tenía yo más o menos imaginado para mi futuro profesional. Sí. Y bueno, en esa circunstancia estaba a punto de irme a estudiar a París un posgrado. Pues un día paseando por Barcelona con la que entonces era mi novia, que es catalana, pues pasamos por delante de la sede de un balón. Y dije, ostras, mira, un balón. Claro, yo como amante del fútbol de los 80 y 90, pues había leído mucho del balón. Sí. Y subí, o sea, llamé y me abrieron las oficinas y estuve ahí charlando. Y me dijo, oye, por cierto, la semana que viene se hacen las pruebas para becario, porque bueno, me vieron así un tío interesado y que un poco friki quizás, no sé, y me dijo, oye, pues igual das el perfil. Y entonces, nada, dije, vale, pues bueno, pues me presentaré. No tenía ni idea de que se hacían las pruebas para la beca. De hecho, ya te digo que había dado casi no por cerrada, pero sí veía bastante lejos, bastante lejana la posibilidad de reencauzar mi vida hacia el periodismo. Sí. Y aquella prueba inesperada, pues no solamente me abrió las puertas del balón, sino que también sobre todo me abrió las puertas del periodismo, porque gracias a esa prueba pues entré como becario. Luego se me quedaron como redactor fijo y bueno, pues estuve allí 2 años aprendiendo lo que se había de hacer y lo que no, aquellas cosas en las que no estaba de acuerdo. Sí. Dentro de una revista histórica como Don Balón. Ya has dicho que tu camino en tu cabeza estaba marcado hacia el periodismo. ¿Tenías algún referente? Bueno, yo consumía bastante de crío, bastante radio, leía prensa, pero no teníamos internet en ese momento. Sí. Y bueno, pues un poco en esa olla común, pues se mezclaban desde los autores, algunos de los autores que por ejemplo yo leía en El País, ¿no? Pues artículos de Valdano, de Ramón Besa, esa escuela de Alfredo Relaño, esa escuela del País sí que estuvo muy presente. Un poco prima hermana de esa escuela estaba la SER, que bueno, Paco González, Manorama, en su momento José Ramón de la Morena. Yo llegué a la radio cuando todavía de la Morena no era el gran hit, sino que aún estaba García. Luego en medio entre García y de la Morena hubo un tiempo cuando yo tenía, no sé, 12, 13, 14 años, que también escuché bastante a JJ Santos con Tomás Guas, y ya definitivamente descubrí a de la Morena y fui bastante larguero durante un tiempo largo. Y luego en televisión también, el primo hermano de todo esto, pues la manera de comunicar el fútbol del Plus, ¿no? Ya no solamente la manera de comunicar el fútbol del Plus, sino también el gusto por el fútbol internacional, que ahora a lo mejor al que me escuche con 18, 20, 22 años, pues le podrá parecer llamativo, pero cuando yo tenía esa edad, y sobre todo cuando era todavía un poco más joven, con 15, 12, 14, 15 años, nosotros no teníamos acceso al fútbol internacional. O sea, ya el fútbol internacional, pues como que decidía que había algún equipo español que jugaba Copa de la UEFA, Recopa, Copa de Europa, y el Plus fue el primero que empezó a traernos partidos de Premier en los fines de semana. Cada fin de semana tenías un partido de Premier, y aquello era como otro mundo, ¿no? Porque era los estadios, los balones, las camisetas, los jugadores, la cultura, eso que te llegaba a través de la pantalla de televisión, que notabas que estabas viendo eso, el fútbol de otro país y probablemente en un momento en el que no todo estaba tan homologado, tan unificado, ¿no? Era muy llamativo las diferencias y por eso era como muy refrescante. Entonces eso sí que también se lo he agradecido mucho al Plus, el hecho de tener esa vocación de ir a mirar luego el fútbol internacional siempre,
y creo que ahora mismo ya es un hecho que todo el mundo, pues, o muchos aficionados, bueno, pues siguen la Liga Española, siguen a su equipo, pero luego también saben cómo está el City en Inglaterra, cómo está funcionando el Bayern en Alemania y si la Juve gana o cambia de entrenador. Hablando de la televisión, tú llegas a la tele y al final yo creo que es lo que hace que, no sé si estás de acuerdo conmigo, que tú seas, que para ti fue un salto mediático, no todo el mundo te conoce, al final yo creo que todos los que salís en la tele os conoce todo el mundo, porque al final todos consumimos televisión. ¿Cómo se lleva eso de ser tan conocidos? Bueno, lo primero es que yo no soy tan conocido y estoy muy a gusto con no ser tan conocido. Es decir, supongo que sí que habrá gente muy aficionada al fútbol que te identifica. Es decir, yo sí que veo que hay como 3 pasos, ¿no? El que te mira como que te reconoce, el que te mira como que te reconoce y se atreve a decírtelo, y luego está el tercero que queda, el que te mira, que te reconoce, que te lo dice y que te pide una foto, te pide un... Estos últimos, o sea, no llevo mal ninguno de los 3 porque, bueno, afortunadamente hasta ahora siempre la gente que me ha dicho algo pues ha sido algo cariñoso, bonito y tal. Pero que ya te digo que tampoco es que sea ni cada día ni cada semana, pero bueno, que puede pasar, que alguna vez ocurre y bueno, yo lo que sí que he tratado de generar es controles contra mi propia timidez. Es decir, yo al principio me veía un poco como no violentado, pero sí extraño, ¿no? Una situación un poco extraña, porque claro, quien te aborda también muchas veces considera que te conoce, obviamente, porque yo he estado muchas veces en el salón de su casa, claro. y en cambio esa persona no ha estado nunca en la mía, ¿no? Entonces yo ahí, hay una especie de diferencia de perspectiva que al principio me generaba una cierta, pues eso, incomodidad, te voy a decir incluso. Lo que pasa es que rápidamente entendí que al final, si es con respeto y es con cariño, pues, ¿cómo no? Pues, oye, una foto, pues, bueno, yo no considero que sea nadie, absolutamente nadie, para hacer una foto, o sea, para merecer una foto. Ya. Pero si a esa persona en concreto, pues, le hace ilusión, pues, bueno, pues, lo que te digo, generas ese control de decir, oye, pero está, hazte la foto. Porque es que al principio precisamente hubo discusiones en este sentido, de decir, oye, que es que no porque no quiero hacer una foto contigo, sino porque es que no creo que sea tampoco algo, en fin, yo salgo en la televisión hablando de fútbol, que probablemente sea de las cosas, decía, ¿no? Una de las cosas más importantes entre las cosas menos importantes, es que yo creo que el fútbol, sinceramente, hay que destrascendentalizarlo, es decir, es un juego, es un entretenimiento, para algunos es un negocio, pero yo tampoco comulgo con quienes presentan al fútbol como un gran vehículo de masas. De hecho, creo que quienes utilizan ese tipo de discursos normalmente no lo hacen nunca para bien del fútbol. Entonces, oye, salgo en la tele hablando de fútbol, muchas veces me equivocaré, alguna la clavaré. Te agradezco que te guste, pues, si te acercas a mí en mis intervenciones, y si quieres una foto pues me la hago, pero ya te digo que al principio me generaba más resistencia y ahora pues cuando sucede pues oye, pues lo accedo gustoso, pero ya está. O sea, no creo tampoco que mi vida haya cambiado en absoluto por el hecho de salir en la tele, más allá de eso, de que de vez en cuando pues alguien te dice algo, te comenta algo y bueno, pues hay que aprender a convivir con eso y ya está. Tú, junto pues a gente como Alberto de Yogo o Tony Padilla, por la forma en la que comunicáis, formáis un grupo de comentaristas, para mí, muy respetados e incluso admirados, y por la forma en la que lo hacéis, parece que no os cuesta, pero yo creo que sí que os cuesta. ¿Cuánto trabajo hay detrás de cada programa en el que participáis, detrás de cada partido? Es una buena pregunta, si nos cuesta o no. Supongo que a cada uno de nosotros nos cuesta, o sea, te podría contestar exactamente cuánto le cuesta a cada uno. Yo creo que a mí me cuesta bastante. Sí, a mí me cuesta bastante. O sea, no es que vaya estudiado
a los programas, pero sí que me gusta, pues eso, sentirme seguro en los planteamientos que voy a hacer, y para eso muchas veces busco el refrendo, pues me lo trabajo un poco, entonces no, hay otras veces que no, depende también del tipo de tema que te imaginas en un programa, pero lamentablemente muchas veces los temas que sabes o que te imaginas que te van a preguntar suelen ser bastante los mismos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, este verano no sé cuántas veces habré contestado la pregunta de si Messi se queda o no se queda, de si Messi ha hecho bien con el Burofax o no ha hecho bien con el Burofax, de si Gareth Bale es una causa perdida para el Real Madrid o no lo es, si el Real Madrid se ha equivocado fichando a Hazard o no se ha equivocado. Es decir, hay como una serie de preguntas que sabes que sí o sí van a caer en el temario, o sea, van a caer en el examen. Entonces, pero bueno, precisamente por el hecho de que sabes que van a caer y de que probablemente las has contestado ayer y las volverás a contestar mañana, también hay, en ese caso, el trabajo ya no es buscar el refuerzo para tus posiciones, sino a lo mejor buscar enfoques nuevos, porque es que si no, yo también me canso, ya no solamente de escuchar las mismas preguntas, sino de escucharme a mí dar las mismas respuestas, ¿sabes? Sí. Entonces yo sí que planteo que para mí el ir a una tertulia o un programa de debate, o llamémosle como le queramos llamar, no es ir al bar a hablar con mis amigos de lo que ha pasado el día anterior en la jornada de fútbol. Para mí no lo es. Para mí es un trabajo y los trabajos necesitan preparación. Y evidentemente yo, si fuese, como te digo, en un entorno más amistoso, más relajado, más informal, pues para empezar, por ejemplo, Gaisca no controlaría los 20 equipos de primera división y no se va a enfadar nadie. O sea, creo que pues no es normal controlar los 20 equipos de primera división más los 22 de segunda, más estar al tanto de qué está sucediendo en Inglaterra, qué pasa en la Liga Alemana, cómo está el Paris Saint-Germain en Francia, qué pasa con la Juve de Pirlo. Claro, eso ya es un poco extraño, ¿no? Entonces, yo entiendo mi profesión así. Tienes que controlar un montón de equipos, tienes que controlar varias ligas, tienes que saber cuál es la idea de juego que tienen, pues no sé, 60, 70 entrenadores en Europa. Además el fútbol es tan complejo que además te pide como asignaturas de diferentes carreras, ¿no? Te pide también tener algún conocimiento de medicina deportiva, pero en algún momento también te exigirán conocimientos de tribunales, porque habrá pues votos de censura en clubes, habrá problemas con transfers que no se han pagado y que se tienen que pagar y que hay una demanda en un tribunal, en fin. Es como, el fútbol al final es tan elástico que puede llegar a exigirte conocimientos en muchas áreas. Entonces, si tú vas a la televisión, yo entiendo que si vas a la televisión, insisto, no vas a una tertulia con tus amigos, no vas a tomarte un café con tus colegas y a charlar un poco de lo que te ha parecido los 4 resúmenes que has podido ver el día de antes en la tele, que es lo que yo personalmente haría si no trabajas en la tele. Claro. ¿Y cómo es un día normal en la vida de Aitor Lagunas? Me imagino que dependerá mucho si hay Champions entre semana o no sé. Hoy estamos grabando prontito por la mañana, con lo cual yo creo que igual desmontamos ese mito de que los periodistas no más guays. Este no lo conocía. Hombre, sabía que los sabía Gaisca que decía el mito de que los periodistas trasnochaban. Por eso. Pero pero es que trasnochar y madrugar, aunque parezca lo contrario, no es tan reñido. Yo creo que aquí, claro, lo que hay es que se duerme más bien poco, porque al final a mí sí que me gusta, pues a lo mejor irme a la cama con la radio, pero sí, empezar prontito y bueno, pues ya desayunas picoteando un poco prensa. Yo me gusta bastante picotear prensa nacional, pero también internacional, un poco para ver lo que se está moviendo en otros, sobre todo Francia, Inglaterra, o sea, Francia por l'Equipe, Italia por la Gazzetta, me parecen los mejores periódicos de fútbol y de deporte en general, pero la mirada táctica de los dos me gusta bastante. Luego Inglaterra
el Guardian, que creo que tiene una sección de deportes buenísima, y en Alemania Kicker. Como tengo la suerte de leer alemán y mi chica es italiana, pues con eso salvo esos 2 idiomas y luego el francés que lo tengo de la escuela y el inglés un poco en general. Entonces con esas 4 patitas ya me hago una idea bastante fidedigna de lo que está pasando un poco a nivel europeo y luego ya me pongo a funcionar. O sea, o me miro algún partido del fin de semana que no me dio. Normalmente por la mañana siempre suelo hacer eso, ¿no? Me suelo mirar 1 o 2 partidos del fin de semana, ya sea Liga Española, Liga Smartbank o alguna liga extranjera. Yo, por ejemplo, hace 2 días me tocó comentar un partido de la previa de Champions y evidentemente mientras lo estaba comentando no podía ver los otros 2 que se estaban celebrando. Pues aquí por la mañana, por ejemplo, lo que aproveché fue precisamente para ver esos 2 partidos que no había podido ver porque estaba comentando el tercero, ¿no? Y con eso, pues, bueno, ya vas también, lo que te decía, ¿no? Reforzando las ideas de juego de cada entrenador. A lo mejor son equipos que no has podido ver demasiado, pues porque son, pues eso, campeones de Chequia, un equipo de Noruega. Bueno, pues son equipos que normalmente no sueles ver. O sea, yo no veo. Es que yo creo que ese es el punto de partida. También a quien se quiera dedicar al mundo del periodismo sobre fútbol y específicamente sobre fútbol internacional, que es que llega un momento en el que no puedes abarcarlo todo. No puedes abarcarlo todo, entonces tienes que priorizar, tienes que seleccionar. Por eso te digo que a mí me ha costado un cierto tiempo, pero al final es como un proceso, ¿no? Que vas perfeccionando, el proceso de seleccionar, el proceso de decir, oye, mira, yo me voy a fijar en esto y esto. Para mí es importante la liga alemana porque tampoco hay tanto especialista en liga alemana en España, porque al final el fútbol alemán va ganando siempre, cada década va ganando alguna cosa y siempre parece que está más o menos de moda, ¿no? Va un poco surfeando esa ola, pero siempre es un referente. Entonces, para mí el fútbol alemán es quizá a lo mejor más importante de lo que lo pueda ser para otro compañero, ¿no? Entonces yo he entendido que en el fútbol alemán tengo que estar al día. Y lo estoy porque además es que me apetece. Pero luego encima me esfuerzo, entre comillas, también a estar al día del fútbol italiano, controlar un poco Paris Saint-Germain, Stade de Rennes, Olympique de Marsella, Olympique de Lyon en Francia, y luego Premier. Y luego ese picotear equipos internacionales, equipos europeos, que el día de mañana le pueden tocar a un Madrid, le pueden tocar a un Barça, le pueden tocar a un Atlético, a un Sevilla en Champions, y yo sé que me van a pedir que yo analice. Claro. Entonces, y yo lo que no querré hacer es analizarlo ad hoc, a prisa y corriendo, porque le ha tocado al Madrid. O sea, a mí me gustará eso, tener un poco controlado al Slavia de Praga, por si, como el año pasado le tocó al Barça, pues poder hacer un perfil rápido de cómo juega este equipo, de cuáles son sus peligros, cuáles son sus debilidades, y bueno, creo que este es un proceso, como te digo, que mucha gente me pregunta, ¿no? Pues, ¿cuánto fútbol ves? ¿Qué tipo de fútbol ves? Bueno, pues todo eso es ir un poco trabajándoselo uno hasta que encuentra ese punto de equilibrio, pero sobre todo partiendo de la base que te decía, es imposible ver todo el fútbol. O sea, llega un momento en el que tú tienes que entender que el fútbol es infinito y tu tiempo es finito. Claro. Me estaba acordando ahora, según me lo estabas contando, de Axel Torres, ¿no? Un tipo también estupendo que contaba eso, ¿no? Que él utilizaba sus vacaciones para irse a ver un campeonato sub-15, sub-17, y que, claro, llegó un momento en que se dio cuenta de ese mismo proceso, ¿no? De que hay que separar un poquito y darse cuenta de lo que me acabas de comentar, que el fútbol es infinito y tu tiempo pues no da para todo. Claro. Sí, bueno, es que Axel supongo que se daría cuenta antes que yo, entre otras cosas porque Axel es un tipo brillante y obviamente pues además es que él, yo creo incluso ha tenido todavía más sello más impronta internacional durante mucho tiempo, ¿no? Ahora es comentarista en la Liga Española y creo que eso también le hace estar mucho más focalizado en el radio de acción del fútbol español, tanto en primera como en segunda, pero en cualquier caso, aunque estés también focalizado en el fútbol español, solamente incluso, venga, vamos a reducirlo a los 20 equipos de primera,
puedes profundizar tanto como quieras. O sea, tú te puedes pegar días y días y días profundizando en los 20 equipos, en los pormenores, en el mercado, en las canteras, en el modelo de juego, en las sustituciones que se están realizando en los últimos partidos, en por qué este jugador no está en el estado de forma. Da igual, puedes profundizar muchísimo y llega un momento en el que además es que tampoco le vas a sacar, entre comillas, partido. O sea, tú tienes que pensar también no solamente en que tu tiempo es finito, sino que para dónde te estás, entre comillas, preparando. O sea, Claro. para intervenir en qué programas, en qué tipo de medios de comunicación, en qué podcast o en qué revista, da igual. Pues, oye, si no me van a preguntar de fútbol internacional, pues miraré fútbol internacional en la medida en la que me interese, las ligas que me interesen, pero tampoco le dedicaré mucho tiempo porque sé positivamente que de ahí no me van a... es decir, que mi trabajo, ese ámbito no lo va a tocar, ¿no? Claro, sí. Entonces, al final también, eso es muy paradójico, porque hay veces que, a mí, por ejemplo, me ha pasado que de pasar años en los que, por ejemplo, la Premier era casi más importante en mi trabajo que la Liga Española, porque trabajaba en un medio de comunicación que tenía los derechos de la Premier, a perder la Premier el año siguiente y ganar los derechos de la Liga Española, se invirtieron los términos. Es decir, de no hablar ni por asomo del Celta y de Real o exactamente y estar constantemente hablando del West Brom y del Norwich, claro, pues pasamos al extremo absolutamente opuesto, ¿no? Entonces es también paradójico como el sitio en el que trabajas, el medio para el cual analizas, también supedita, ¿vale? El tipo de fútbol que consumes. Pero en términos generales creo que una mínima base, o sea, tú mismo has de llegar a un acuerdo contigo mismo para encontrar esa mínima base de decir, bueno, vale, no me van a preguntar de liga inglesa, pero ostras, entiendo que saber cómo está funcionando el City, el Liverpool, el Chelsea y el Tottenham, pues esto lo tengo que hacer, y el United lo tengo que hacer. Pues, aunque no me pregunten, ¿no? Pero ya te digo, creo que Axel, el proceso ha sido mucho más, uno, rápido, y dos, profundo, porque él consumía mucho, él pasaba muchas horas viendo fútbol, y poco a poco creo que también ha ido entendiendo pues lo que decíamos, ¿no? Oye, vamos a racionalizar un poco el tiempo que dedicamos al fútbol, porque es que si no el fútbol te devora. Claro, sí, no, totalmente de acuerdo. Te quería preguntar también por la entrevista que le hacéis en Gol Televisión a Pep Guardiola, tú junto a Natalia Arroyo, Tony Padilla y Alberto Yogo. Con la dificultad que tiene hoy en día poder hablar con uno de los protagonistas del fútbol de élite y de superélite, y Guardiola pues es uno de ellos, de esos protagonistas, fue muy complicado. Y por otro lado, es lo mejor que has hecho, es de lo que más orgulloso te sientes, porque para mí es una auténtica delicia esa entrevista. Bueno, te lo agradezco. El mérito, en todo caso, siempre digo, Gaisca, que las entrevistas las hacen buenas los entrevistados. Los periodistas tenemos la obligación de ir a la entrevista con cuantas más herramientas mejor, con cuantas más armas mejor, con cuanta más información mejor. Pero al final la entrevista depende no tanto de la calidad de la pregunta como sobre todo de la calidad de la respuesta. Y la calidad de la respuesta depende pues de un sinfín de elementos que muchos no puedes controlar. Si el entrevistado ha tenido un buen día en el momento en el que te da la entrevista, si se encuentra cómodo, si está relajado, si tiene ganas de hablar, si le caes bien, si no te conoce, pues si le entras bien o le entras mal. Claro, esos son muchos elementos ahí que se tienen que dar en la coctelera para que al final, como te digo, el entrevistado se deje llevar, empiece a abrirse y al final pues deje algunas frases interesantes. Y eso es lo que al final va a hacer buena la entrevista. O sea, tampoco hay que exagerar ni sobrevalorar el papel del periodista en general en la vida y en concreto en el mundo en el género de la entrevista, que insisto, que sí que tienes que, o sea, yo sí que entiendo la entrevista como un género periodístico exigente para el entrevistador, pero no solo por la preparación, sino también por lo que te decía antes de la creación del clima. Para mí eso es casi lo más importante, aunque es compatible con la preparación previa, pero sobre todo
genera un buen clima, que el entrevistado se sienta a gusto, que el entrevistado se olvide que está en una entrevista. Para mí eso es lo fundamental en este género, ¿no? Que el entrevistado sienta que está charlando con un amigo o con alguien relativamente agradable, pero que se olvide que tiene la cámara delante, y eso además normalmente suele necesitar pues 5 o 10 minutos hasta que la conversación entra en una especie como de velocidad de crucero, y ahí es donde quizá pueden ir aflorando un poco las verdades más profundas o las frases más interesantes. Bueno, en todo caso, sí, la entrevista estuvo bien. Yo la verdad que a mí fíjate, lo he comentado una vez, me preocupaba más casi cómo nos íbamos a repartir un poco los turnos, nosotros 4. Sí. Porque me imaginaba al final, los 4 supongo que tendríamos muchas ganas de preguntarle muchas cosas a Pep Guardiola, como cualquier aficionado al fútbol, y al final llegué a una conclusión que era, nos reunimos un poco los 4 media hora antes de que llegase Pep y un poco abordamos, expuse cómo creía que podíamos hacerlo, y fue todo de una manera como muy natural, muy muy orgánica, nadie se pisó con nadie. Dejamos que Pep, pues oye, se explayara, porque además es un gusto oírle, ¿no? Sí. Con las respuestas, y si en algún momento alguien tenía una réplica o una pregunta, pues en contestando a esa respuesta, pues todo iba fluyendo. Entonces, en términos generales, las sensaciones que nos había salido precisamente es lo que te digo que a mí me preocupaba mucho, que es generar una conversación, una charla. Sí. 5 personas que no son amigos. De hecho, yo creo que de los 4 entrevistadores solamente uno conocía a Pep previamente, que era Tony, creo. Desde luego Alberto y yo no habíamos coincidido nunca con Guardiola. Y a pesar de eso, pues también lo llamativo es que Pep estuvo casi hora y cuarto contestando preguntas y charlando con nosotros, es decir, que él se encontraba a gusto. Sí. Y ese yo creo que es el gran mérito que tiene esa entrevista, ¿no? A generar el clima adecuado para que Guardiola se encuentre a gusto hablando de fútbol, y cuando Guardiola se encuentra a gusto hablando de fútbol, pues chico, ¿qué quieres que te diga? Eso es una masterclass. O sea, sí. Yo creo que el gran elogio que recibió esa entrevista es que incluso mucha gente que escribía en Twitter me decía, es que no me gusta Guardiola, no soporto a Guardiola, no trago a Guardiola, pero ostras, qué gustazo escucharle hablar de fútbol. Pues yo creo que ese es el mejor elogio que en este caso le pudieron hacer a esa entrevista. Totalmente de acuerdo. Ya para ir terminando, hoy en día ya con las nuevas tecnologías, internet, las redes sociales, todo va como muy rápido, demasiado incluso a veces. ¿Hacia dónde crees tú que va el periodismo deportivo? Una pregunta que daría, dices para ir terminando, y casi es para ir empezando, Gaisca. Yo creo que el periodismo deportivo ya lleva un tiempo esbozando un poco una especie de bifurcación bastante marcada entre una versión analítica, quizá la más analítica que ha tenido nunca, porque creo que ahora mismo el periodismo deportivo tiene herramientas y tiene profesionales más preparados, más potentes de los que quizá ha tenido jamás, ¿vale? Ahora mismo tenemos a nuestro alcance, pues eso, Big Data, estadísticas, repeticiones, acceso a partidos, e incluso también el conocimiento que puedan tener esos profesionales, pues una formación táctica que probablemente nunca se había dado antes, ¿vale? Y entonces por ahí va una rama, la rama analítica, creo que profundizará todavía más en el análisis, en el rigor, si quieres, pues en el manejo de datos. Bien, el manejo de datos también me plantea, todo en esta vida tiene pros y contras, ¿no? El manejo de datos es interesante siempre y cuando se ponen en contexto y no se utilizan simplemente como no se utilizan per se, ¿no? Es como la posesión es buena cuando sirve para algo, cuando tiene un sentido, no cuando se da entre centrales. Bueno, pues me pasa un poco lo mismo con los datos estadísticos. Pero en todo caso, el acceso lo tenemos ahí y la tendencia está ahí, y esa tendencia creo que se va a consolidar y se va a profundizar. Y luego está, pues,
el otro ramal, dijéramos, ¿no? Es una carretera que se divide en un momento determinado y el otro ramal pues transita pues otros caminos, más de mayor espectacularización, de mayor vulgarización si queremos, pero no tiene por qué entenderse como algo negativo, sino simplemente bajarlo todo mucho más a algo menos analítico, si queremos más espectacular, más pasional. Sí. Y claro, ahí estamos un poco en esa bifurcación. Creo que hay casos muy paradigmáticos en cada uno de los dos extremos, ¿no? Sí. Pero claro, ¿qué sucede cuando, en mi caso concreto, qué sucede cuando tienes un poco más alma analítica, pero tienes que estar en un medio en abierto, que tiene unos condicionantes determinados y que bueno, pues claro, no puede ser tampoco no puede ser, en principio da la sensación de que, al menos te dicen que no se puede ser tampoco súper analítico. Sí. Porque la gente pide, porque tal. Bueno, yo creo que ahí un poco la cualidad que puede tener cada cual es tratar de mantener su identidad con independencia, su identidad como comunicador con independencia del medio en el que está, ¿no? Uh-huh. Y ya te digo, o sea, yo sé que hay uno de los dos tipos de periodismo que te he analizado que me gusta más que el otro. Yeah. También creo que es que para hacer las dos cosas tienes que tener cualidades. O sea, para hacer el periodismo más analítico tienes que tener una serie de cualidades. Para hacer el periodismo más, bueno, pues más dicharachero, más no sé cómo llamarle, más de la calle, más de conversación de barra de bar, pues también tienes que tener una serie de cualidades. Y yo creo que a mí me costaría más hacer, por ejemplo, esa segunda tipología de periodismo. Entonces, yo lo que trato es, oye, pues con lo que soy, con lo que siento, con lo que a mí me parece que son mis cualidades y que debería de ser el periodismo, pues si me toca ahora mismo estar en una cadena en abierto y bueno, pues oye, muchas veces me empujan o me piden que me tire al barro, pues me tiro al barro, pero me tiro al barro como soy yo. Claro. No como quiera nadie, ¿vale? O sea, yo evidentemente, si voy a un programa en una televisión en abierto, sé que a una hora determinada y con un estilo determinado, sé que se me va a pedir que me moje en según qué temas y en según qué polémicas, por ejemplo, con el tema del VAR y con el tema de los árbitros, sé que eso va a estar ahí. Uh-huh. Y no puedo pretender que el programa cambie y que la cadena cambie y que la manera de consumir periodismo deportivo cambie en este país porque yo, Aitor Lagunas, no me sienta extremadamente a gusto con ella, pero lo asumo y de la misma manera que lo asumo también asumo que cuando me meta en el barro me voy a meter en la manera en la que yo quiera, con las maneras que yo elija, con las formas que yo elija y con el contenido también que yo me haya preparado. Por eso te decía al principio de la charla que para mí el ir a un programa de debate, como a los que suelo ir normalmente, sí que me exigen una cierta carga de trabajo. Claro. También para adaptar lo que yo quiero decir al medio en el que lo voy a decir. Esto creo que también es bastante importante. Al final, ¿no? Es como la definición de elegancia. ¿Qué es elegante? Pues hombre, elegante no es ir con frac a todas partes. Porque si vas con frac al gimnasio, estás siendo ridículo, no elegante. Pues esto es lo mismo. O sea, si yo voy a ir al gimnasio, por mucho que me guste el smoking, pues chico, pues tendré que ponerme un chándal. Y tendré que escoger qué chándal me voy a poner para adaptarme al medio en el que voy a estar. Y creo que esa es también una parte importante de la reflexión periodística. Pero siempre partiendo de la honestidad con uno mismo. Uh-huh. Es decir, yo lo que no puedo hacer es fingir ser otro periodista, porque es que no soy actor. Si pudiera hacerlo de verdad, probablemente seguro, me iría mucho mejor, pero es que no me sale. Te entiendo perfectamente. No te quiero robar más tiempo, Aitor. Para mí ha sido un placer tenerte aquí en Quiero Ser Como Letizier. Espero que hayas estado... Para mí también, Gaizka, porque me he encontrado muy a gusto, has hecho preguntas muy, muy oportunas, algunas que, como te decía antes, ¿no? Pues igual
hubiera merecido más reflexión porque ostras, yo a veces también me pregunto, ¿no? Hacia dónde va el periodismo deportivo y qué es lo que también muchas veces hago comparativa, ¿no? Con cómo se está trabajando en otros países y de hecho, por ejemplo, Panenka es hija de esa comparativa. Panenka es una consecuencia directa de mi infancia 4 años en Alemania y de ver que en Alemania otro tipo de periodismo deportivo, en este caso otro tipo de revista de fútbol o de cultura futbolística, era posible, ¿no? Y de la pregunta de, ostras, si esto es posible aquí, ¿por qué no es posible en España? Pues al final acabó germinando esa idea en lo que a día de hoy es la revista Panenka, con lo cual, eso, estar también atento un poco al tipo de periodismo que se hace más allá y ver si eso también nos da alguna pista de por dónde podemos ir en el futuro. Pero vamos, que todo cabe y que mi mirada no es una mirada en absoluto supremacista, ni no sé cómo decirlo, ni que privilegie a unos y vaya en contra de otros, ¿no? Al revés, es una mirada complementaria. Yo creo que habrá mucha gente que comprará Panenka y al mismo tiempo comprará marca Mundo Deportivo ASO Sport. Y a lo mejor también hay gente que ve los maravillosos programas que se hacen en Movistar y si le pilla un día una charla, un debate en Gol, pues también se lo verá o incluso un chiringuito. O sea, que yo no voy en contra de nadie, sino que simplemente no voy en contra de nadie, pero del primero en contra del que no voy es de mí mismo. Claro. Y como yo me conozco y sé qué es lo que me gusta y cómo me gusta explicar las cosas, pues trato de ir con ello allá donde me llaman. Y creo que esta también es una reflexión que puede ser válida para cualquier chaval o chavala que esté estudiando periodismo, que es para mí muy importante tener una identidad como periodista. Es decir, oye, yo soy así, esto es lo que me gusta, en esto es en lo que me muevo con soltura y si me llamas aquí o allá, pues me iré modulando y me iré adaptando, pero no voy a intentar ser como otro. En este caso no voy a intentar ser como Beckham. Voy a intentar ser yo mismo o yo misma, ¿no? Y bueno, pues más o menos así es como yo entiendo el periodismo y como hemos aguantado casi 20 años que llevo ya haciendo periodismo deportivo. Lo dicho, yo no puedo estar más de acuerdo. De hecho, el título de este podcast viene de la película de Quiero ser como Beckham. Yo no quería ser como Beckham. Claro. Pensaría ser como Letizier. Yo personalmente también, ahí está. Me identifico mucho más con Matthew Letizier que con Beckham. De hecho, cuando hablaba antes de hostia, aquella ventana abierta al fútbol internacional que supuso el Plus a principios de los 90, Letizier fue el primer gran hype, que dirían ahora los chavales, el primer gran bombazo que nos entró por los ojos, ¿no? O sea, yo recuerdo estar en el patio, en el colegio o en el campo donde entrenaban el equipo en el que jugaba, y flipando, ¿no? Con Letizier, que era el prototipo de jugador que apenas unos años antes pues hubiera pasado absolutamente desapercibido. ¿Por qué no jugaba en un equipo grande? No jugaba en ese tipo de clubes que normalmente se solían medir con Barça, Madrid, Atlético Madrid, Athletic Club, Real Sociedad en Valencia, en los asentamientos europeos, con lo cual Letizier hubiera pasado desapercibido en nuestras vidas. Y si no lo hizo fue porque la televisión puso ahí el foco y nos lo trajo a nuestras casas, ¿no? Que estaba a 2.000 kilómetros de distancia. Con lo cual, Letizier, como jugador, ¿no? Como jugador romántico, como jugador un poco contracultural, pero también como símbolo de la potencia de la televisión y de lo que la televisión es capaz de provocar, ¿no? Porque cuando la televisión pone el foco, pues evidentemente se desencadenan una serie de procesos que, como tú dices en este caso, pues fíjate, al final ha acabado generando un podcast en España. Sí. De Panenka ni hablamos, ¿no? Porque por el hecho de que Panenka se la jugase también en su momento y allí estuviera la televisión para retransmitirlo y después muchos otros lo hayan tratado de clonar, pues al final, como decíamos, pues también ha acabado provocando hasta una revista en España. Al final es lo que tiene el fútbol, ¿no? Que un pequeño gesto, un pequeño detalle, grandes jugadores al final provocan
auténticos tsunamis. Sí, bueno, porque provocan la admiración Claro. Del resto de la humanidad, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo le pegaba Letizier? Pues Letizier, es que además a mí lo que más me llama la atención es que luego cuando hablas con ellos no le dan una gran importancia, es decir, no son capaces tampoco de racionalizar mucho el proceso. No, pues es que yo pensé que le pegaba así, entonces cuando le pegaba por debajo el balón tal hacía este efecto. No, para ellos es casi instintivo. Sí. Es casi un don natural, y entonces está ahí en algún punto oculto de su cerebro, pero no tienen un proceso consciente muchas veces de por qué están un nanosegundo antes en el área que el central, ¿no? Entonces a mí eso me provoca mucho asombro, ¿no? Y creo que es el asombro que nos provoca el 99,9% de los aficionados al fútbol. Por eso también lo admiramos. Claro. Porque muchas veces el fútbol, sobre todo en ese tipo de gestos más intuitivos, es algo que o lo tienes o no lo tienes. ¿Lo tienes o no lo tienes? Yo sé que habrá mucha gente que dirá, no, pero el fútbol lo puedes entrenar, el fútbol lo puedes moldear, lo puedes perfilar, lo puedes pulir. Sí, puedes pulir muchas cosas. Sí, puedes mejorar muchos rendimientos físicos y muchos parámetros, pero yo quiero seguir creyendo que el fútbol tiene una componente artística, y como toda componente artística, chico, el genio es el que viene ya completo de fábrica, y lo demás, pues somos currantes. Sí. Y esto, por cierto, también pasa en la comunicación, en el periodismo. Totalmente de acuerdo. Es que no puedo ni quitar ni poner ni una coma, Aitor. Totalmente de acuerdo. Muy bien, Gaizka. Pues oye, ha sido un placer. Ya sabes que aquí estoy para lo que necesites, y la verdad que me lo pasas. Has conseguido que el entrevistado, en este caso yo, pues olvidase de que estaba en una entrevista y me hacía una charla bastante chula. O sea que te lo agradezco porque como tú dices, es tempranito. Sí. Yo aún no he desayunado, tú no sé si has desayunado. Yo sí, he desayunado. Tú sí. Bueno, tú vienes con los deberes hechos. Yo ahora desayunaré, pero eso, que me lo he pasado muy bien y que te agradezco la charla. Cell phone tucked under your pillow, it makes me jump sleeping, and it doesn't do a thing for growth hormones or dreams. Hasta aquí ha llegado este capítulo de Quiero ser como Letizier, y toca ponerle fin escuchando, como siempre, a Dark Rocks. De verdad que espero que hayas disfrutado de la charla con Aitor Lagunas, periodista al que da gusto oír y que explica el fútbol y todo lo que rodea el deporte rey a las mil maravillas. Espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox, en mi Twitter, g_arteche, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero ser como Letizier. También podéis conectar con nosotros en las redes sociales del Partido Podcast. Este nuevo curso, además, podéis dejarnos notas de voz tanto en Twitter como en Instagram. También podéis encontrar todo el contenido en www.elpartidopodcast.com, en quierosercomoletizier.blogspot.com, y no dudéis en suscribiros a nuestros canales de iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Anchor. Ya sabéis que estamos en un montón de sitios. Si queréis apoyarnos, lo podéis hacer a través de Patreon o del programa de fidelización de iVoox. Nosotros queremos seguir creciendo, pero si queremos que el Partido Podcast siga vivo, necesitamos de vuestra ayuda. También quiero aprovechar para daros las gracias por el tiempo que empleáis en escuchar este programa y en descargároslo. Para despedirme he elegido una cita de Obdulio Varela, el capitán de la Uruguay campeona del mundo en 1950, que arengó a los suyos al grito de «En la cancha somos 11 contra 11 y los de fuera son de palo». Hasta la semana que viene.